Hola a todos, bienvenidos a un nuevo teórico del equipo de demostración cadavérica. Mi nombre es Brenda Queirolo y en esta tercera entrega de los cortes de Jacob vamos a estudiar los cortes posterocapsular, retrolenticular y atrioventricular. Recuerden que la bibliografía oficial para este tema son nuestros videos de demostración cadavérica. Los objetivos son entonces identificar los cortes posterocapsular, retrolenticular y atrioventricular y describir dichos cortes. Los cortes que nos corresponden hoy son cortes bastante centrales dentro de los hemisferios cerebrales. Entonces los vamos a encontrar atravesando estructuras centrales como las cavidades ventriculares, los núcleos basales, parte del diencéfalo. Algunos también van a contener parte del tronco del encéfalo. Entonces vamos a marcarlos en esta imagen para ver qué estructura precisa atraviesa cada uno o a qué nivel se realiza el corte. Y es una imagen que ustedes ya conocen. Desde una vista medial observamos el hemisferio cerebral. Rostralmente encontramos el polo frontal, la rodilla del cuerpo calloso, caudalmente el lóbulo occipital, dorsalmente el lóbulo parietal y ventralmente el tronco del encéfalo. Y vamos a encontrar nuestros cortes numerados que corresponden el sexto corte al corte posterocapsular, que se encuentra atravesando esta estructura, que es la adhesión intertalámica, ubicada entre ambos tálamos. Acá vemos el tálamo. El corte 7, que corresponde al corte retrolenticular y se encuentra atravesando la comisura posterior. Y el corte 8, que corresponde al corte atrioventricular y se encuentra rostral al esplenio del cuerpo calloso. Entonces podemos observar así estos cortes coronales. Como conclusión, entonces, podemos observar que estos tres cortes se encuentran atravesando distintas partes del cuerpo calloso y los dos primeros cortes, el corte posterocapsular y retrolenticular, se encuentran además a nivel de núcleos basales y del tálamo, no así el corte del atrio, que ya es más caudal. Si recuerdan nuestro esquema del algoritmo de los cortes de Jacob para ubicarnos a qué nivel del encéfalo nos encontrábamos, lo primero que observábamos era la presencia o no de cuerpo calloso. En este caso dijimos que los tres cortes atravesaban distintas partes del cuerpo calloso. Entonces ahora debemos observar si hay o no cavidad ventricular. Los tres cortes poseen cavidades ventriculares. Entonces observamos la presencia de núcleos. Dijimos que el corte del atrio no poseía núcleos, entonces nos ubicamos en esta región del esquema. En cambio, para los cortes posterocapsular y retrolenticular, que contienen núcleos, continuaremos con nuestro esquema, observando la presencia de tálamo. Ambos cortes poseen tálamo, entonces debemos observar si poseen o no lenticular. Si poseen el núcleo lenticular, nos ubicaremos en el corte posterocapsular y si no poseen núcleo lenticular, ya estaremos más caudales en un corte retrolenticular. Pasemos ahora a describir el corte posterocapsular. Aquí tenemos nuestro corte coronal de Jacob, el corte posterocapsular, que recordemos debe su nombre a una de las estructuras que atraviesa, que es el brazo posterior de la cápsula interna. Ubicada en esta región es una fibra de proyección y en este corte podemos encontrar una cara medial relacionada con la cisura interhemisférica, en donde se encontraría la hoz del cerebro, una cara lateral convexa relacionada con la calota craneal y una cara basal o ventral que se relaciona
con la base interna del cráneo. Para comprender mejor los giros y los surcos, vamos a observar distintas vistas del encéfalo, comenzando con esta vista medial que ustedes ya conocen de las diapositivas anteriores, en donde vemos el lóbulo frontal y coloreado en violeta el giro frontal medial, separado del giro del cíngulo por el surco del cíngulo. Luego observamos el cuerpo calloso, el cual es atravesado a través del tronco o cuerpo del cuerpo calloso. Luego observamos más ventralmente el cuerpo del fórnix, en color verde el tálamo, que recuerden que este corte está ubicado a nivel de la adhesión intertalámica. Ventralmente a él encontramos el hipotálamo y luego observamos que el corte también atraviesa el mesencéfalo y la protuberancia del tronco del encéfalo. Aquí vemos por dónde pasa nuestro corte. Desde una vista lateral del encéfalo observamos en color violeta el lóbulo frontal y nuestro corte posterocapsular atravesando cada uno de sus surcos y giros. Desde medial a lateral y de dorsal a ventral observamos el giro frontal superior, separado del giro frontal medio por el surco frontal superior. Luego observamos ya a este nivel el giro precentral y el lóbulo temporal en verde con sus tres giros: el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior, separados por el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Además, observamos la cisura lateral o surco lateral y profundo a ella se encontraría el lóbulo de la ínsula. Desde una vista basal o ventral observamos los lóbulos temporales y en este caso el mesencéfalo, que es parte del tronco del encéfalo. Y podemos observar en cada lóbulo temporal un giro que se encuentra medial, que es el giro parahipocampal, separado del giro occipito temporal medial, coloreado en verde, por el surco colateral. Y luego observamos el giro occipito temporal lateral, separado del giro occipito temporal medial por el surco occipito temporal. Dentro del mesencéfalo encontramos los pedúnculos cerebrales, la sustancia nigra y los núcleos rojos. Para comprender cuáles son las estructuras internas que atraviesan nuestro corte, vamos a observar estas dos imágenes que son vistas profundas del encéfalo. En la primera imagen observamos una vista lateral del hemisferio cerebral, en donde fueron disecadas las estructuras superficiales y algunas de las estructuras internas para poder observar los núcleos y las cavidades ventriculares. En color celeste observamos el ventrículo lateral con su asta frontal, su cuerpo, atrio, asta occipital y asta temporal, y observamos que nuestro corte atraviesa dentro del lóbulo temporal el asta temporal del ventrículo lateral y luego más dorsalmente el cuerpo del ventrículo lateral. A su vez, en color violeta observamos el núcleo caudado, al cual tomamos por el cuerpo del núcleo caudado y la cola del caudado. La cola del caudado se encuentra en relación con el asta temporal del ventrículo lateral.
Por otro lado, en rojo, observamos al núcleo lenticular, núcleo que también es atravesado por nuestro corte. Si observamos ahora una imagen vista desde una vista dorsal en un corte axial, donde encontramos el polo frontal rostralmente y el polo occipital caudalmente, observamos a su vez que en color verde se encuentra ubicado el tálamo y el fórnix, el cual será atravesado a través del cuerpo del fórnix. En amarillo vemos coloreada la estrella terminal. Comencemos ahora describiendo la configuración externa de nuestro corte. Observamos en él 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula y el lóbulo límbico, formado por el giro del cíngulo y el giro parahipocampal. Si comenzamos describiendo este corte desde la cara medial, observamos que dorsal al cuerpo del cuerpo calloso o tronco del cuerpo calloso, observamos el giro del cíngulo separado del giro frontal medial por el surco del cíngulo. Luego observamos el giro frontal superior separado del giro frontal medio por el surco frontal superior. Y luego observamos el giro precentral separado del giro frontal medio por el surco precentral. Aquí observamos la cisura lateral y profunda a ella encontraremos el lóbulo de la ínsula. Podemos observar aquí también múltiples ramas arteriales que por su ubicación corresponden a ramas de la arteria cerebral media. Y luego observamos el polo temporal o lóbulo temporal y dentro de él observamos el giro temporal superior con el surco temporal superior, separándolo del giro temporal medio y este a su vez separado del giro temporal inferior por el surco temporal inferior. Luego, en la cara basal, observaremos medialmente el giro parahipocampal, luego nos explayaremos más en esta región, y separado por el surco colateral, observamos al giro occipito temporal medial, que a su vez está separado del giro occipito temporal lateral por el surco occipito temporal. Entonces podemos identificar primero los giros temporal superior, medio e inferior, luego el giro parahipocampal y los dos giros que quedan en medio de ellos corresponden a los giros occipitotemporales medial y lateral. Vamos a observar ahora las estructuras internas de este corte, comenzando con el cuerpo calloso, esta fibra comisural que conecta ambos hemisferios. En este caso el corte pasa a través del tronco o cuerpo del cuerpo calloso, que se encuentra dorsal al ventrículo lateral de cada lado, en donde observamos también el cuerpo del ventrículo lateral y hacia medial el septum pellucidum ubicado entre ambos ventrículos laterales.
Observamos también el cuerpo del fornix y hacia lateral e inferior se observa el cuerpo del núcleo caudado. Ventralmente observamos el tálamo con la adhesión intertalámica. Recuerden que era una de las estructuras que atraviesa nuestro corte y es una estructura de referencia, la adhesión intertalámica, y se encuentra atravesando la cavidad del tercer ventrículo. Lateralmente a estas estructuras encontramos a la cápsula interna, más precisamente al brazo posterior de la cápsula interna, que como mencionamos antes, daba nombre a este corte. Y luego observamos al núcleo lenticular, formado por el putamen y el núcleo globo pálido. Y lateral a ellos observamos la cápsula externa, el claustro o antemuro y la cápsula extrema. Luego ya se puede observar el lóbulo de la ínsula. Entonces, a modo de resumen, como límites del cuerpo del ventrículo lateral, presenta hacia la línea media el septum pellucidum y el cuerpo del fornix, hacia dorsal el cuerpo calloso, hacia lateral el cuerpo del núcleo caudado y hacia ventral el tálamo. Recuerden que dentro de la sustancia blanca del lóbulo temporal se encuentra el fascículo longitudinal inferior y dentro de la sustancia blanca del centro oval del lóbulo frontal y más caudalmente el lóbulo parietal se encontrará el fascículo longitudinal superior, las cuales son fibras de asociación largas. Además, observamos en este corte al núcleo subtalámico y vamos a observar parte de lo que es el tronco del encéfalo. Por un lado, observamos el mesencéfalo. Recuerden el corte que marcamos transversal de la cara basal del encéfalo, en donde veíamos los núcleos rojos y también observábamos a la sustancia nigra. Recuerden que la sustancia nigra está involucrada en muchas funciones motoras, entre otras, muy importantes. Por ejemplo, el control motor de la vía directa e indirecta del movimiento, que ya verán más adelante. Observamos también los pedúnculos cerebrales, la fosa interpeduncular y podemos observar la protuberancia y se ven las fibras que pasan a través de la protuberancia y de los pedúnculos cerebrales. Por otro lado, en este corte en particular podemos observar también el brazo o porción sublenticular de la cápsula interna que se encuentra ventral al núcleo lenticular. Se ve bien la distribución de sus fibras, ahora las vamos a ver en una imagen más ampliada, además de observar esta región del lóbulo temporal en más detalle. En esta imagen ampliada podemos observar el surco colateral con la eminencia colateral, el giro parahipocampal, la formación del hipocampo, con el subículo, el asta de Amón, el alveo del hipocampo, el giro dentado, las fimbrías del hipocampo, el asta temporal del ventrículo lateral con el plexo coroideo, la cola del núcleo caudado y el tracto óptico. Además podemos observar fibras del tapetum. Por otro lado, también se pueden observar las fibras correspondientes a la porción sublenticular de la cápsula interna. Entonces, a modo de conclusión, los límites del asta temporal
del ventrículo lateral serían hacia medial la formación del hipocampo, hacia lateral y dorsal las fibras del tapetum y la cola del núcleo caudado, y hacia ventral la eminencia colateral formada por el surco o cisura colateral. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y ahora continúan con Tomás. Saludos. Hola a todos, soy Tomás y vamos a continuar con el séptimo corte de la serie de los cortes de Jacob, que es el denominado corte retrolenticular. Aquí se los presento, este es el corte retrolenticular y en primer lugar debíamos analizar la posición anatómica para luego continuar con el diagnóstico del corte. En cuanto a la posición anatómica, en primer lugar me gustaría aclararles que a este corte lo estamos viendo de rostral a caudal. Fíjense que eso lo podemos ver muy bien, ya que estamos viendo al cerebelo de frente, ¿sí? Desde una vista ventral. Ahora, si nos metemos propiamente dicho con la posición anatómica del corte, vamos a identificar al cerebro con los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, al tronco del encéfalo con el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, y dorsalmente al tronco del encéfalo vemos al cerebelo. Lo que nos interesa es el cerebro, y en el cerebro vamos a ver que cada hemisferio cerebral va a tener tres caras. Una cara medial, en la cual estos hemisferios se enfrentan y es bien plana, recta, ya que en el medio de estas dos caras de cada hemisferio vamos a encontrar a la cisura interhemisférica. Una cara dorsolateral, que se va a corresponder justamente con lo que es la calota y parte de la base del cráneo, y la cara basal, que va a estar apoyada en la base del cráneo, ¿sí? en la endobase, específicamente a esta altura, ¿sí? va a estar apoyada sobre la fosa craneal media. Ahora, una vez centrada lo que es la posición anatómica, vamos a continuar con el diagnóstico de corte, y para eso debíamos seguir el algoritmo que venimos utilizando desde el inicio de esta serie de teóricos y que hoy les adelantó Bren. Entonces, la primera pregunta que nos debíamos hacer era si encontrábamos cuerpo calloso, y como podemos ver, vemos a esta fibra comisural que es el denominado cuerpo calloso, específicamente el tronco del cuerpo calloso. Luego debíamos preguntarnos si veíamos cavidad ventricular, y en este caso vemos cavidad ventricular porque observamos aquí el cuerpo del ventrículo lateral y el asta temporal del ventrículo lateral en cada hemisferio. Luego nos debíamos preguntar si veíamos tálamo. En los cortes en el corte anterior con Brenda veían tálamo, y aquí también vamos a ver tálamo. Fíjense, observamos esta gran pelota del diencéfalo que es el tálamo, a un lado y a otro. Y para diferenciarlo del corte anterior, que era el posterocapsular, debíamos preguntarnos si encontrábamos núcleo lenticular. En este caso no vemos el núcleo lenticular lateralmente al tálamo, ¿sí? con el putamen y globo pálido, sino lo que vamos a ver son estas estructuras que son puentes grises caudo-lenticulares y que luego lo vamos a ver con mayor detalle, pero no es el lenticular propiamente dicho. Entonces, con esto podemos ver que el corte está pasando caudal al lenticular, ¿sí? al núcleo lenticular, al putamen y globo pálido, y podemos asegurarnos que estamos a nivel de un corte retrolenticular. Por eso, analicemos en cada vista del cerebro, ¿sí? la vista medial, lateral, basal y la de la configuración interna con núcleos y ventrículos, por dónde está pasando específicamente este corte y qué estructuras está seccionando. Comencemos analizando el corte sagital del encéfalo visto por su cara medial. Analicemos de dorsal a ventral qué estructuras secciona el corte retrolenticular en esta cara. Vamos a ver que en primer lugar vamos a encontrar giros y surcos. El más dorsal va a ser el giro frontal medial, que ya es conocido para ustedes, pues lo venimos viendo desde el corte prefrontal. Ventralmente al giro frontal medial vamos a encontrar el giro del cíngulo, que también es conocido para ustedes, ya que lo venimos viendo hace varios cortes, y que abraza al cuerpo calloso. Entre estos dos, separando el surco del cíngulo, ¿sí? que también lo llamamos surco calloso marginal.
Ventralmente al giro del cíngulo vamos a encontrar al tronco del cuerpo calloso, es decir, a la porción central del cuerpo calloso, separados el cíngulo del tronco del cuerpo calloso por el surco del cuerpo calloso. Ventralmente al tronco del cuerpo calloso nos vamos a encontrar con el fornix y ventralmente al fornix con el tálamo. Algo importante es que el fornix tiene varias porciones y lo que estamos viendo en este corte a este nivel, a nivel del corte retrolenticular, y que también veían a nivel del corte posterocapsular con Brenda, es el cuerpo del fornix. Así que es la porción del fornix que está dorsal al tálamo, que se está relacionando con el tálamo. Mientras que cuando veían el fornix con Lara, ¿sí?, en el corte genículo-capsular, estaban viendo la columna del fornix, que es la porción del fornix que se encuentra rostral a el tálamo, ¿sí?, esta porción de aquí. Entonces, ventralmente al tálamo vamos a encontrar que también va a seccionar parte del mesencéfalo y el puente. Y por último, la estructura de referencia para trazar este corte en lo que es esta vista medial del corte sagital del encéfalo es esta estructura de aquí que voy a colorear, que es la denominada comisura posterior. Recuerden que teníamos una comisura anterior por donde pasaba el corte genículo capsular. Bueno, también hay una comisura posterior por donde pasa el corte retrolenticular. Entonces aquí lo vemos seccionado. Algo que me gustaría aclarar es que esta estructura que vemos aquí es parte del ventrículo lateral, en este caso del hemisferio izquierdo, del hemisferio que estamos observando, ya que lo vemos desde medial. Entonces fíjense cómo estos, desde el cuarto, que es el anterocapsular, el quinto, el sexto, va a estar seccionando al ventrículo lateral. El séptimo también va a estar seccionando a esta porción del ventrículo lateral, lo que pasa es que se está yendo hacia el lateral y deja de estar en contacto o relacionándose con la línea media de forma estricta. Entonces, algo que quiero aclarar es que esta estructura que vemos aquí, que es el foramen interventricular entre la columna del fornix y el polo rostral del tálamo, va a ser la estructura que nos va a delimitar hacia rostral esta porción del ventrículo lateral, que va a ser el asta frontal, de hacia caudal esta porción que vamos a encontrar del ventrículo lateral, que va a ser el cuerpo. Por lo tanto, a este nivel, tanto en el corte posterocapsular que vieron recién con Brenda y en el corte retrolenticular que van a ver ahora conmigo, vamos a ver el cuerpo del ventrículo lateral, ya que estamos caudales al foramen interventricular, al foramen que comunica ventrículo lateral con tercer ventrículo. Continuemos con la vista lateral del encéfalo para ver por qué giros y qué surcos está atravesando el corte retrolenticular. Entonces, vamos a trazar un surco importante que hasta ahora no lo habíamos trazado, que es el surco central. Y en relación al surco central vamos a ubicar a dos giros que van a ser el giro precentral y el giro poscentral. El giro precentral perteneciente al lóbulo frontal y el giro poscentral perteneciente al lóbulo parietal. A su vez, podemos ver cómo el giro precentral está separado del lóbulo frontal, del resto de los giros del lóbulo frontal, por el surco precentral, y cómo el giro poscentral está separado del resto de los giros del lóbulo parietal por el surco poscentral. Si analizamos por dónde está seccionando el corte retrolenticular, vamos a ver que de dorsal a ventral va a atravesar, por un lado, una pequeña porción de este giro que encontrábamos bien hacia dorsal y que se lo recuerdan de las diapositivas anteriores, que era el giro frontal superior, que en la cara medial se continúa como giro frontal medial y que justamente coincide con lo que veíamos en la diapositiva anterior, que en la cara medial, en el sector más superior, más dorsal, íbamos a encontrar al giro frontal medial, que es el giro frontal superior, ¿sí?, desde la vista lateral. Ahora, si nos dirigimos hacia ventral, vamos a ver un primer surco, que es el surco precentral, un giro, el giro precentral, otro surco más pronunciado, que es el surco central, el giro poscentral, que aquí abarca una gran extensión en lo que es la cara lateral del corte. Luego vamos a encontrar el surco
lateral, que si nos pudiésemos meter en la profundidad del surco, encontraríamos, y es lo que vamos a ver en el corte, al lóbulo de la ínsula, y luego a los 3 giros temporales, superior, medio, inferior, separados por los surcos temporal superior e inferior. Entonces recuerden esta vista porque es lo que vamos a marcar cuando veamos el corte propiamente dicho. Por último, y antes de continuar con la siguiente vista, me gustaría remarcarles la importancia funcional de 2 giros. El primero es del giro precentral, que corresponde al área motora primaria, que es específicamente el área 4 de Brodmann. El otro giro es el giro postcentral, que corresponde al área somatosensitiva primaria y es el área 3, 1 y 2 de Brodmann. Estos 2 giros son importantes desde el punto de vista motor y desde el punto de vista sensitivo, y ambos van a tener una representación somatotópica, que son los denominados homúnculos. En esta imagen, en este esquema, vemos en la derecha el homúnculo motor y en la izquierda el homúnculo sensitivo. Y si analizamos por dónde está pasando el corte retrolenticular, vamos a ver que a nivel de la corteza motora primaria del giro precentral está seccionando a este nivel, a nivel del homúnculo, ¿sí?, de la representación somatotópica que corresponde a la mano, ¿sí? Mientras que a nivel del giro postcentral y de la corteza somatosensitiva primaria, es decir, del homúnculo sensitivo, vamos a ver que secciona a lo que es la cara, obviamente con los labios y cada una de sus estructuras, a la lengua y a la faringe, ¿sí?, principalmente. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, que podemos jugar un poco con la somatotopía y específicamente con qué estructuras estamos seccionando de cada corteza. Por otro lado, recuerden esta imagen porque Martín les va a hablar un poco de somatotopía cuando les hable específicamente de qué corteza, de qué giro está atravesando el corte atrioventricular, que es el corte siguiente. Entonces recuerden un poco la representación somatotópica, sobre todo la representación somatotópica desde el punto de vista sensitivo, del giro postcentral. Ahora, si continuamos con la vista basal, también denominada vista ventral del cerebro, vamos a encontrar medialmente en el centro al mesencéfalo, con esta forma de Mickey Mouse característica, y relacionándose con la hendidura cerebral de Billat, también llamada fisura transversa del cerebro, vamos a encontrar estas 2 pelotas a los extremos caudales de estas pelotas, que son los tálamos, específicamente el pulvinar del tálamo, que corresponde justamente al extremo caudal del tálamo. Veamos por dónde pasa el corte retrolenticular y vamos a ver que secciona el mesencéfalo, el tálamo a nivel del pulvinar y una serie de giros y surcos que son de medial a lateral, el giro paripocampal, que corresponde al lóbulo límbico, el giro occipito temporal medial, separado del paripocampal por el surco colateral, el giro occipito temporal lateral, que está separado a su vez del giro occipito temporal medial por el surco occipito temporal. Entonces tengan en cuenta estas estructuras que vemos desde la vista basal, ventral, que luego las veríamos en la cara ventral del corte. Pasemos ahora entonces a lo que es la última vista, que corresponde a la vista de la configuración interna para analizar los ventrículos y los núcleos. Veamos en primer lugar la vista lateral de estas estructuras profundas, donde fíjense por dónde atraviesa el corte retrolenticular. Justamente hace alusión el nombre retrolenticular a que va a pasar caudal, es decir, por detrás del núcleo lenticular, que aquí está representado en rojo, ¿sí? Como lo estamos viendo de lateral, la porción del lenticular que vemos desde lateral es el putamen, pero recuerden que está formado por putamen y globo pálido. Entonces fíjense cómo pasa caudal al lenticular el corte retrolenticular, pero ¿qué vamos a ver? Observen, el cuerpo del ventrículo lateral, ¿sí?, antes de continuarse con el atrio. Y además va a atravesar el asta temporal del ventrículo lateral. Por otro lado, podemos observar a esta
estructura, ¿sí?, que está coloreada en lila, que es el núcleo caudado, como vienen viendo, y vamos a ver que atraviesa dos porciones del núcleo caudado. Dorsalmente va a atravesar el cuerpo del núcleo caudado y caudalmente, en relación con el asta temporal, va a atravesar la cola del núcleo caudado. Por otro lado, vemos aquí fibras de sustancia blanca y esta porción de sustancia blanca corresponde a lo que es el brazo retrolenticular de la cápsula interna, y entonces también tener en cuenta que vamos a ver esas fibras de proyección en el corte, el brazo retrolenticular de la cápsula interna. Ahora, si nos vamos a la vista dorsal, retiramos la coloración de los ventrículos laterales y veamos por dónde pasa el corte. Fíjense, atraviesa de medial a lateral el fornix, coloreado en azul, el tálamo, en verde, lo que es el núcleo caudado con el cuerpo, ¿sí?, entre el núcleo caudado y el tálamo, la estría terminal, y podemos observar cómo en relación a el asta temporal del ventrículo lateral vamos a encontrar a la cola del núcleo caudado. Entonces vamos a ver tanto cuerpo como cola del caudado, al igual que veían anteriormente en el corte con Brenda, en el posterocapsular, donde veían cuerpo y cola del caudado. Pero a diferencia del de Brenda, ¿sí?, del corte posterocapsular, aquí no vemos lenticular, pues está pasando, como se puede ver, caudal al lenticular. Estas fibras de aquí corresponden a la porción retrolenticular de la cápsula interna, ¿sí?, al igual que aquí. Bien, bueno, dicho todo esto, ¿sí?, vamos a pasar al corte finalmente para analizar tanto la configuración externa como la configuración interna. Comencemos con la configuración externa. En primer lugar, identificamos al cuerpo calloso, que es nuestra fibra comisural de referencia. Específicamente este es el tronco del cuerpo calloso. Y dorsalmente a este, si nos enfocamos en un hemisferio, encontramos el giro del cíngulo, separado del cuerpo calloso por el surco del cuerpo calloso. Dorsalmente el giro del cíngulo al surco del cíngulo, el surco calloso marginal. Dorsalmente a este al giro frontal medial, que fíjense cómo se continúa en la cara dorso-lateral del hemisferio con el giro frontal superior, que si recuerdan la vista lateral del encéfalo que veíamos hace un momento, tenía una pequeña porción, el giro frontal superior, ya que estaba, digamos, lo cortaba este surco, que es el surco precentral, y luego se iba a continuar ventralmente con el giro precentral, el área motora primaria, área 4 de Brodmann. Luego encontrábamos un surco bastante importante y pronunciado, que es el surco central, y del surco central hasta el surco lateral íbamos a encontrar toda corteza que corresponde a lo que es el giro postcentral, ¿sí?, lo que vendría a ser el área somatosensitiva primaria, área 3, 1 y 2 de Brodmann. Luego encontrábamos el surco lateral o cisura, que si nos metíamos en la profundidad de esta, si abríamos los opérculos, es decir, los labios de esta cisura lateral, íbamos a encontrar en el fondo de ella al lóbulo de la ínsula. Luego nos dirigíamos al lóbulo temporal, donde en este íbamos a encontrar el giro temporal superior, surco temporal superior, giro temporal medio, surco temporal inferior y giro temporal inferior. Luego aquí podemos individualizar con poco detalle a los giros occipitotemporales, separados por el surco colateral, que en este hemisferio no se puede marcar con precisión, del giro parihipocampal, que se va a continuar con la formación del hipocampo. Fíjense, en este otro hemisferio quizás se puede marcar con un poco mejor de precisión: giro temporal superior, surco temporal superior, giro temporal medio, surco temporal inferior, giro temporal inferior. Los occipitotemporales, ¿sí?, lateral y medial, separados por el surco occipitotemporal, el surco colateral, que lo separa del giro parihipocampal, que se va a continuar con la formación del hipocampo. En este hemisferio se puede ver mejor este sector ventral de los giros y surcos. Entonces, dicho todos estos giros y surcos, fíjense que podemos marcar qué lóbulos. Bueno, el lóbulo frontal a este nivel, ¿sí?, con el giro frontal medial superior y el giro precentral. El lóbulo
parietal a este nivel con el giro poscentral, el lóbulo de la ínsula en la profundidad de la cisura lateral, el lóbulo temporal, ¿sí?, con sus giros temporales y los occipitotemporales, y el lóbulo límbico con el giro del cíngulo y el giro parihipocampal y formación del hipocampo. Entonces podemos ver a esta altura 5 lóbulos. Si eso lo tienen que tener en cuenta, que a esta altura vemos 5 lóbulos. Bien, eso en cuanto a la configuración externa. Ahora, si nos dirigimos a la configuración interna, tenemos que analizar en primer lugar los núcleos, en segundo lugar las cavidades ventriculares que observamos a esta altura, y por último las fibras, es decir, la sustancia blanca. Si comenzamos con los núcleos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que, como veíamos en la diapositiva anterior, este corte iba a seccionar al núcleo caudado a dos niveles, en dos porciones. Dorsalmente, ¿sí?, en relación con el cuerpo del ventrículo lateral, al cuerpo del núcleo caudado. Y ventralmente, a esta altura, ¿sí?, en relación con el asta temporal del ventrículo lateral, a la cola del núcleo caudado, ¿sí? Por otro lado, muchas veces esta estructura que vemos aquí, que la vemos como si fuesen líneas de sustancia gris entre sustancia blanca, la denominan como que es el putamen, pero eso es un error, porque dijimos que este corte es retrolenticular, es decir, pasa por detrás del lenticular. Justamente lo que están viendo en estas líneas son los puentes grises caudolenticulares. Bien, voy a intentar explicar esto con este gráfico, con esta imagen. Este es el núcleo caudado, ¿sí?, del lado izquierdo, que tiene la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? Y aquí observamos en rosa a el núcleo lenticular, especialmente a la porción lateral que es el putamen. Y entre el putamen y el caudado existen estos puentes de sustancia gris que los unen, que los conectan, ¿sí?, que son los puentes grises caudolenticulares, ¿sí?, entre el caudado y específicamente el putamen, ¿sí?, entre estos dos núcleos que forman el neoestriado. Y el corte que nos interesa, este corte retrolenticular, está pasando caudal a este núcleo. Entonces está pasando a esta altura. Fíjense que agarramos cuerpo y cola del caudado, ¿sí?, está pasando a esta altura. Entonces lo que estamos viendo aquí, estas estrías grises, no son más que los puentes caudolenticulares que encontramos a esta altura, ¿sí? Espero que esto se entienda, porque muchas veces lo marcan como putamen. Bien, bueno, eso en cuanto a núcleos que podemos encontrar, ¿sí?, a nivel de lo que es el telencéfalo. Pero a nivel del diencéfalo sí nos vamos a encontrar con dos pelotas importantes, ¿sí?, que son los tálamos, de un lado y del otro, ¿sí?, que fíjense cómo en el medio encontramos a la cavidad del tercer ventrículo. Pero, como les mencioné anteriormente, la porción del tálamo que secciona el corte retrolenticular es el extremo caudal, o cercano al extremo caudal, que es el denominado pulvinar. Bien, y en relación al pulvinar encontramos a dos cuerpos, que son el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral, que son núcleos del tálamo, y que hay autores que los consideran como metatálamo, ¿sí?, cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral, ¿sí?, pero forman parte del tálamo, ¿sí?, de un lado y del otro, ¿sí?, estas estructuras están en espejo. Bien, entonces, eso en cuanto a estructuras de sustancia gris que se encuentran inmersas en la profundidad. Ahora, si nos enfocamos en las cavidades ventriculares, vamos a ver, como ya les adelanté, que encontramos dorsalmente el cuerpo del ventrículo lateral, y caudal y ventralmente, ¿sí?, en relación al lóbulo temporal y a el giro parihipocampal y la formación del hipocampo, a el asta temporal, o también llamada asta inferior del ventrículo lateral. Para ver los límites del cuerpo del ventrículo lateral vamos a encontrar que dorsalmente el cuerpo, o sea, la pared dorsal, va a estar formado por el cuerpo calloso, ¿sí?, como se puede ver.
por el tronco del cuerpo calloso específicamente. Luego vamos a observar la pared lateral del cuerpo va a estar formada por el núcleo caudado, específicamente por el cuerpo del núcleo caudado. Luego, la pared ventral, ¿sí? La pared inferior o ventral, o también llamado piso por algunos autores, está formada por el tálamo, ¿sí? Donde en el tálamo va a estar cubierto por una lámina que es la lámina fixa, pero si ustedes se acuerdan, el tálamo ya es lo más importante. Y medialmente vamos a encontrar al fornix, ¿sí? Específicamente al cuerpo del fornix, como se puede ver aquí, y entre el fornix y el cuerpo calloso encontramos este tabique, ¿sí? El sector más caudal de este tabique, que es lo que es el septum pellucidum, ¿sí? Pero bueno, lo más importante a este nivel es el cuerpo del fornix. Algo que quiero destacar es que entre lo que es el tálamo y el fornix existe un espacio que es la fisura coroidea, por donde se vagina lo que es la pía madre, ¿sí? Se vagina la pía madre y toma contacto con el epéndimo que recubre las cavidades ventriculares para formar la tela coroidea a este nivel, a nivel del cuerpo del ventrículo lateral. Entonces, dicho esto, ya tenemos las paredes. Destacar también que entre el núcleo caudado y el tálamo encontramos un surco, que es el surco tálamo estriado, por donde discurre a este nivel, ahí donde está el láser, la estría terminal y superficialmente una vena importante, que es la vena tálamo estriada, que va a ser uno de los principales afluentes de la vena cerebral interna. Luego vamos a describir las estructuras con más detalle con un zoom del asta temporal. Ahora voy a hacer un paréntesis a esto y vamos a terminar de escribir el corte que podemos ver así con todas sus estructuras, ¿no? Entonces pasemos, antes de meternos con las estructuras del asta temporal y que se relacionan con esta porción del ventrículo, analicemos la sustancia blanca y las estructuras vasculares de este corte. En cuanto a la sustancia blanca, siempre tenemos que pensar los tres tipos de fibras: las fibras comisurales, de asociación y de proyección. Comisurales, ya vimos al cuerpo calloso, al tronco del cuerpo calloso, pero recuerden que este corte pasaba por la comisura posterior, y es esta estructura que vemos aquí, ¿sí? Fíjense cómo la comisura posterior se está relacionando íntimamente con el tercer ventrículo, pero ven que es una fibra, como una columna, que cruza de un hemisferio al otro. Entonces, tenemos fibras comisurales. El fornix también se lo puede considerar en un punto de su estructura como una fibra comisural, ¿sí? Pues en un punto de su recorrido en el fornix cruzan fibras de un hemisferio al otro, pero el fornix ya van a ver que se puede considerar también como una fibra de asociación y de proyección, porque tiene muchas comunicaciones o conexiones. Entonces, vamos a seguir con los ejemplos. Fibras de asociación, recuerden que tenemos fibras cortas y largas. Las cortas eran las fibras en U, que conectaban giros, ¿sí? Generalmente del mismo lóbulo. Y las fibras de asociación largas son los fascículos que podíamos identificar, aunque sea la posición de ellos, ¿sí? A nivel de este centro oval de sustancia blanca encontramos lateralmente lo que es el fascículo longitudinal superior, que algunos autores lo diferencian del fascículo arqueado, otros lo incluyen al fascículo arqueado como dentro del fascículo longitudinal superior. Bueno, en fin, veríamos ambos fascículos. Medialmente al fascículo longitudinal superior, en relación al caudado, encontraríamos el fascículo occipito frontal superior, ¿sí? Y en relación a lo que es el lóbulo temporal, encontraríamos al fascículo occipito temporal inferior, al fascículo longitudinal inferior, y en relación al giro del cíngulo, ¿sí? Medialmente, esta sustancia blanca, forman justamente las fibras o fascículo del cíngulo, que es otra de las fibras de asociación. Entonces, esto ya sé que puede sonar un poco complejo, pero si ustedes estudian fibras y después analizan los cortes, va a ser mucho más fácil. Bien,
Entonces, por último nos quedarían fibras de proyección, ¿sí? Como se puede considerar, la principal fibra de proyección a este nivel es la que encontramos, ¿sí?, lateralmente al tálamo, en íntima relación con lo que es los puentes grises caudolenticulares a esta altura, que es el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Siempre la cápsula interna con todas sus porciones, brazo anterior, brazo rodilla, brazo posterior, brazo sublenticular o brazo o porción retrolenticular, siempre es la fibra de proyección que se deben acordar como principal a la hora de analizar un corte. Entonces, por último, veamos las estructuras vasculares, donde vamos a encontrar, si vemos alguna estructura tubular que se encuentra en el surco o cisura lateral, va a corresponder a la arteria cerebral media. Si encontramos estructuras vasculares que se encuentran en relación al surco del cíngulo o al surco pericalloso o del cuerpo calloso, va a ser ramas de la arteria cerebral anterior a esta altura, ¿sí? Y si encontramos a este nivel, ¿sí?, en relación a lo que es la cisterna ambiens, que se encuentra lateralmente al mesencéfalo y en íntima relación con lo que es el giro paripocampal, encontramos estructuras tubulares que corresponden a la arteria cerebral posterior, ¿sí?, que se están yendo justamente hacia el lóbulo occipital. Entonces, ahora sí, dicho todo esto, con la descripción completa del corte, veamos un aumento de lo que es el asta temporal y las estructuras que se relacionan con ella. Identifiquemos los giros y surcos ahora con mayor aumento y detalle. Vemos al giro occipito-temporal lateral, al surco occipito-temporal, al giro occipito-temporal medial, al surco colateral, importante este surco, medialmente al surco colateral, al giro paripocampal, que a este nivel, fíjense cómo se curva, y este sector de corteza es lo que llamamos subiculum, que se va a continuar con la formación del hipocampo. El subiculum es un área de corteza de transición entre el giro paripocampal, que es el neocórtex de 6 capas de neuronas, a la formación del hipocampo, que es el arquicórtex, ¿sí?, una corteza mucho más antigua, de 3 capas de neuronas. Entonces, subiculum, corteza de transición. Luego podemos ver la formación del hipocampo, ¿sí?, como hace este rulo, que es también a esta formación del hipocampo es lo que llaman como asta de Amón, ya que Amón era una figura egipcia antigua que tiene cabeza de carnero, y justamente por la forma que tiene la llaman asta de Amón, ¿sí?, como nos recuerda, digamos, a el asta que tiene el carnero. Fíjense que cerrando el asta de Amón o formación del hipocampo encontramos otro sector de sustancia gris de corteza que está como invaginada dentro del asta de Amón. Esto es lo que se llama, es lo que se conoce como giro dentado, ¿sí?, y forma, junto al asta de Amón y al subiculum y el giro paripocampal, forma todo parte del sistema y del lóbulo límbico. Por otro lado, fíjense que encontramos sustancia blanca que está profunda en la formación del hipocampo y en íntima relación con el asta temporal del ventrículo lateral. Esto es el alveus o albio del hipocampo, que esta sustancia blanca se concentra medialmente y forma esta estructura, que aquí adopta una forma más de cinta, pero en otros cortes la podemos ver como un cordón, que es la fimbria. La fimbria, recuerden que luego se va a continuar como pilar del fornix, para continuarse como cuerpo y finalmente como columna del fornix. Entonces, el fornix se origina básicamente de la fimbria. Por otro lado, me gustaría destacar, fíjense cómo la arteria cerebral posterior, que hoy la marcábamos en el corte, adopta esta posición que les mencionaba, entre el giro paripocampal y el mesencéfalo, en la cisterna ambiens. Ahora, si nos enfocamos en estructuras más profundas, vamos a ver al tálamo con su cuerpo geniculado medial y lateral, ¿sí? Recuerden que el cuerpo geniculado medial está
relacionado con la vía de la audición y el medial y el lateral con la vía de la visión. Y observen a el asta temporal y a sus límites, ¿sí? Aquí se pueden ver muy bien sus límites. Y vamos a encontrar 4 paredes. Entonces podemos definir una pared dorsal, donde a este nivel está formada de medial a lateral por el cuerpo geniculado lateral, por la estría terminal que está medial a la cola del núcleo caudado. Fíjense cómo además de la estría terminal en este espacio, ¿sí?, medial al núcleo caudado, encuentro a lo que es la vena tálamo estriada, que hoy la marcábamos entre el tálamo y el núcleo caudado. Y lateralmente en la pared dorsal encontramos al tapetum. El tapetum también va a formar parte de la pared lateral del asta temporal. Luego, lo que corresponde a la pared ventral o piso, encontramos una serie de estructuras de lateral a medial, que son la eminencia colateral, que es esta protrusión que genera el surco colateral en la luz del asta temporal. La formación del hipocampo, donde la estructura que estrechamente se está relacionando con la formación del hipocampo es el alveus. Y medialmente, en el sector más medial del piso o pared ventral, encontramos a la fimbria. Medialmente, fíjense que encontramos entre la fimbria y el cuerpo geniculado lateral, encontramos un espacio que es la fisura coroidea, por donde va a invaginarse la pía madre y va a tomar en contacto con el epéndimo para formar la tela coroidea, ¿sí?, que luego va a formar el plexo coroideo de esta porción del ventrículo lateral, del asta temporal del ventrículo lateral. Entonces, dicho todo esto, ya están los límites del asta temporal, ya vimos las estructuras del asta de Amón y el resto de las estructuras límbicas con mayor definición y detalle. Así que los dejo con Martín, que les va a explicar el próximo corte. Un saludo para todos. Bueno, hola a todos. Llegamos ya al último corte de esta serie de cortes de IECO de este video, que es el corte atrioventricular, el corte número 8 de la serie de IECO. Como su nombre lo indica y como se puede ver en esta imagen, característicamente este corte pasa a la altura del atrio del ventrículo lateral. Como ustedes sabrán, el atrio es la porción más grande del ventrículo, donde confluye el cuerpo, el asta temporal y el asta occipital del ventrículo lateral. Y también, como se puede ver en esta imagen, va a pasar a nivel del rodete del cuerpo calloso, el rodete o esplenio. Entonces fijémonos en la cara medial. Hasta acá habíamos llegado en el corte retrolenticular que explicó Tomás. Ahora marquemos a este nivel el surco central, ¿sí?, la continuación del surco central en la cara medial, ¿sí?, que es esta pequeña mosquita. Delante vamos a tener el lóbulo frontal, que a esta altura era el lobulillo paracentral anterior, corteza motora primaria, y detrás ya es el lóbulo parietal, en este caso el lobulillo paracentral posterior, que contiene la corteza sensitiva primaria, particularmente la que se encarga de procesar la información de los miembros inferiores y el perineo. Bien, ahí teníamos el surco parieto-occipital, el lóbulo parietal pintado en rojo. Sabemos que esto es parte del lóbulo límbico, más que nada el giro del cíngulo y su istmo, que después se va a continuar como el giro parahipocampal a nivel de la cara basal. Y ahí tenemos en amarillo pintado el rodete o esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Y característicamente, como les mostré antes, este corte está cortando justo ahí. Entonces, si lo vemos desde la cara medial, estaríamos cortando desde ventral a dorsal el rodete o esplenio del cuerpo calloso, el surco del cuerpo calloso, el giro del cíngulo
el surco del cíngulo, ¿sí? Que se continúa como surco marginal, y finalmente el lobulillo paracentral posterior, y como ya dijimos, corteza sensitiva primaria, ¿sí? En la cara lateral, por otro lado, marcamos el surco parieto-occipital en negro, el surco intraparietal, y ahí coloreamos la porción del lóbulo parietal que va a estar incluida en este corte. Fíjense, lo realizamos. Fíjense en cómo corta en la cara lateral al lóbulo temporal y al parietal, ¿sí? Incluyendo estructuras como el giro temporal inferior, medio y superior, ¿sí? Separados por el surco temporal inferior y superior. Cortamos al surco lateral, ¿sí? Y llegamos al lóbulo parietal. En este caso incluimos al giro supramarginal, que es este giro con forma de C que abraza la terminación del surco lateral. Y finalmente encontramos el surco poscentral y el giro poscentral, que como ya dijimos contiene la corteza sensitiva primaria, en este caso a este nivel por donde pasa el corte, la que procesa la información del tronco. Algo muy importante de la imagen anterior, ¿sí? Fíjense, el giro supramarginal, si este es el hemisferio izquierdo y esta persona tuviese dominancia izquierda, en esta región estaría el área de Wernicke o el área de la comprensión del lenguaje, ¿sí? Una corteza muy importante, también como la corteza sensitiva primaria. Bien, y llegamos a la cara basal, donde podemos marcar el rodete o splening del cuerpo calloso. Por ahí va a pasar el corte, fíjense, y vamos a estar cortando parte de los giros occipitotemporales. Y fíjense en cómo está el surco colateral que separa estos giros del giro parahipocampal perteneciente al lóbulo límbico. Y como ya les conté, ¿sí? Este se iba a continuar con el istmo y con el giro del cíngulo. Ahora, en una disección profunda, ¿sí? Vemos en este caso el putamen, en este caso el núcleo caudado y los puentes caudolenticulares que lo unen. Y en azul estaríamos viendo el líquido cefalorraquídeo llenando el ventrículo lateral. Vamos a vaciar esto y queda ahí la cavidad. Fíjense cómo el corte está pasando a nivel del atrio y cómo en el atrio confluyen el cuerpo del ventrículo lateral, el asta temporal y el asta occipital, ¿sí? Así que si yo fuera una criatura microscópica que podría nadar en este lugar, si nado hacia caudal me meto en el asta occipital, si nado hacia rostral y dorsal me meto en el cuerpo y puedo llegar hasta el asta frontal, y si nado hacia rostral y ventral me meto en el asta temporal. Sí, a mí me gusta pensar así cuando estudio ventrículos. Yo me meto ahí nadando, me imagino, me pongo a meditar y aparezco ahí. Bien, y finalmente del otro lado, fíjense de vuelta el corte a nivel del atrio, ¿sí? Cómo confluyen las distintas astas. Y acá les quería marcar que en el corte, si bien no va a estar precisamente por el paso del corte, sino que va a estar como proyectado más rostralmente, vamos a poder marcar el límite rostral del atrio, ¿sí? Que son esta serie de estructuras que van de lateral a medial, el núcleo caudado, la estría terminal, que contiene también por encima la vena tálamo estriada, y finalmente el tálamo en verde. Y fíjense en cómo acá también el corte agarró medial al atrio del ventrículo lateral a como se dice, el pilar posterior del fornix, ¿sí? Y bueno, obviamente del otro lado se ve perfecto el plexo coroideo, y a nivel del atrio como se engruesa y forma el glomus coroideo, ¿sí? Que es lo mismo, pero es una porción más prominente de este plexo coroideo que secreta líquido cefalorraquídeo. Entonces ahora sí llegamos al corte en sí.
vamos a describirlo, ¿sí? Desde primero la periferia, la sustancia gris, y después nos metemos a la configuración interna. Así que empezando desde el rodete o esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Estas fibras comisurales, dorsalmente tenemos el surco del cuerpo calloso y aparece el giro del cíngulo, ¿sí? Esta porción del lóbulo límbico que, bueno, en su interior tiene fibras de asociación que conforman a el fascículo del cíngulo o el cíngulo propiamente dicho. Dorsal, el giro del cíngulo está separado de la siguiente región de corteza por el surco del cíngulo, que, bueno, más tarde se va a convertir en el surco marginal, ¿sí? Esta pata ascendente, y por encima de este surco del cíngulo aparece a esta altura el lobulillo paracentral posterior. Como ya dijimos, en la cara medial este lobulillo contiene la corteza sensitiva primaria que procesa información de los miembros inferiores. Paso a la cara lateral y encuentro primero el giro postcentral, que a esta altura tiene la corteza sensitiva primaria que procesa información del tronco y tal vez del miembro superior proximal. Y encontramos a esta altura el el surco postcentral, y ahora sí, por encima del surco lateral y por debajo del giro postcentral encontramos el giro supramarginal, ¿sí? Y como les dije, dependiendo de la dominancia de esta persona, bueno, en este caso, como estamos en el hemisferio derecho, es más improbable, pero si fuera dominante este hemisferio, correspondería a el área de Wernicke o el área de la comprensión del lenguaje. Ahora sí, pasando el surco lateral, nos metemos en el lóbulo temporal, que tiene el giro temporal superior, el medio y el inferior, separados por los surcos temporal superior e inferior. Y ya pasando a la cara basal, encontramos los giros occipito-temporales. Aparece el surco colateral, muy importante, y aparece el giro parahipocampal, ¿sí? Perteneciente al lóbulo límbico. Con eso terminaríamos la configuración externa, pero bueno, ya que estamos, menciono que profundo el giro parahipocampal, acá se ve un poco de un lado y del otro de lo que queda de la formación del hipocampo, ¿sí? Generalmente en este corte atrioventricular no se ve, pero en esta imagen sí se ve, así que las marco y se los digo porque, bueno, como estos cortes se van a usar como bibliografía para el examen, les digo tal cual lo que aparece en este corte, ¿sí? Bien, ahora, en cuanto a configuración interna, ya terminamos configuración externa. Nos paramos de vuelta en el cuerpo calloso, en el rodete o esplenio, y fíjense que inmediatamente a cada lado aparece profundo en los hemisferios ambos atrios, ¿sí? Acá el izquierdo se ve un poco mejor y el derecho, fíjense en cómo profundo en el atrio se encuentra el plexo coroidio, y a esta altura está bastante dilatado y se le da el nombre de glomus coroidio. Ahora, cuando hablamos de cavidades ventriculares hay que decir cómo están delimitadas, ¿no? Bueno, fíjense, como límite medial tenemos en la parte más dorsal el rodete o esplenio del cuerpo calloso, y más ventralmente está pasando esta estructura que marco acá, estas fibras, estos axones, que son el pilar posterior del fornix, que como ustedes saben son fibras que van o proceden de la formación del hipocampo, ¿no? Así que tenemos medialmente también el pilar posterior del fornix. Si voy dorsal y lateralmente, hay una serie de fibras que provienen del cuerpo calloso, o sea, fibras comisurales, que toman este camino, ¿sí? Primero por encima del atrio y después lateralmente, que es lo que se conoce como el tapetum, ¿sí? Que son estas fibras del cuerpo calloso que unen principalmente a los lóbulos occipital, parietal y temporal de ambos hemisferios,
y tienen esta disposición por un lado como pared dorsal y por otro lado como pared lateral a nivel del atrio. Pero como yo les dije que van también hacia el lóbulo occipital y también hacia el lóbulo temporal en toda su extensión, también lo vamos a ver conformando límites en disposición similar tanto a nivel del asta occipital como del asta temporal. Así que cuando hablamos de tapetum lo tenemos que considerar en estas tres porciones de los ventrículos laterales: atrio, asta occipital y asta temporal. Acá lo tenemos marcado como límite dorsal y lateral del atrio. Límite ventral del atrio, tenemos esta prominencia en el piso que está formada por cómo empuja el surco colateral en el piso del atrio, ¿sí? Y esta prominencia dependiente del surco colateral tiene el nombre de el trígono colateral, ¿sí? Este trígono colateral, más rostralmente, a nivel del asta temporal, cambia un poco de forma y se conoce como eminencia colateral, ¿sí? Es dependiendo de la forma y de dónde estoy. Si estoy en el asta temporal, el surco colateral forma la eminencia colateral, y ahora que estoy en el atrio, el surco colateral forma el trígono colateral. Y finalmente se puede ver, ¿sí? No es propio del corte, pero porque estoy viendo desde posterior hacia anterior o desde caudal a rostral y estoy viendo rostralmente estas estructuras que están a niveles más anteriores, puedo marcar el límite ventral el límite rostral de el atrio ventricular. Y ahora para eso me ayudo con este esquema, ¿sí? Fíjense, tenemos el atrio, ¿sí? Con el cuerpo, el asta temporal y occipital, lo mismo del otro lado, atrio, cuerpo, asta temporal y asta occipital. Y fíjense, medialmente teníamos el pilar posterior del fornix, que acá está marcado en azul. Y ahora rostralmente, en verde, aparece medialmente esta gran pelota que es el tálamo, ¿sí? A esta altura es el complejo pulvinar del tálamo, ¿sí? Que es toda esta pelota que estoy marcando acá con el mouse. Bien lateral tenemos en violeta, ¿sí? Que acá se los marco, que está dando la vuelta, el núcleo caudado, ¿sí? Que viene el cuerpo y a esta altura se transforma en la cola, que rodea rostral y lateralmente a el atrio del ventrículo lateral y después continúa en el techo, más adelante en otros cortes, ¿sí? En el sexto y en el séptimo, como techo de el asta temporal, ¿no? Y en el medio del tálamo y el cuerpo caudado está corriendo esta estructura en amarillo, que es la estría terminal, ¿sí? Que no es más que una conexión de la amígdala, del núcleo amigdalino, ¿sí? Con el hipotálamo, con el área preceptal, ¿sí? Que más que nada tiene que ver con cómo influyen las emociones en el sistema nervioso autónomo, ¿no? En la respuesta autónoma. Bien, entonces esa parte espero que no los haya confundido. Les repito: límite rostral, de medial a lateral encontramos el tálamo, la estría terminal, que por encima tiene la vena tálamo estriada y corre la estría terminal y la vena tálamo estriada en el surco tálamo estriado. Y bien lateral tenemos el núcleo caudado, particularmente su cola, ¿sí? Que están dando la vuelta. Muy bien. Con eso ya... no terminamos. Me olvidaba esto importante, porque lateralmente al tapetum hay una serie de fibras, de axones, que forman por un lado las radiaciones ópticas, que tenganlas en cuenta para la vía óptica, y finalmente, más lateralmente, el fascículo longitudinal inferior que une el lóbulo temporal con el parietal y con el occipital.
Así que ahora sí ya terminamos con este corte y terminamos con este teórico. Así que les dejo la bibliografía y muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima.